Bueno, el presupuesto que se ha aprobado, que tiene algunas diferencias con el que nosotros entregamos en el Congreso, pero que en general lo que nos va a permitir hacer en el próximo año es cumplir con los grandes desafíos que nosotros nos propusimos en el plan de gobierno del presidente Arévalo. Es un presupuesto que se enfoca mucho en incrementar la capacidad de inversión económica, toda la necesidad de mejoras de carreteras, el fondo que va a permitir seguir fomentando la primera casa, que ya se está ejecutando este año. Por el lado de los esfuerzos hacia los territorios, el presidente también ha dicho que hay que llegar a todos los territorios y por lo tanto hay fondos muy importantes para las municipalidades, el Congreso aprobó para los consejos de desarrollo y algo que es muy importante también para la ciudad capital, que es la primera vez en la historia que queda en un presupuesto un recurso de 1.200 millones de quetzales para la construcción de la primera línea del metro. Entonces, por el lado de la inversión pública es muy potente nuestro presupuesto y va a generar más crecimiento económico y va a generar también más empleo. Y por el ámbito de la inversión social, pues es un presupuesto que destina más de 25.000 millones de quetzales a la educación que brinda el Ministerio de Educación Pública, lo que va a permitir aumentar la cobertura, aumentar la calidad, seguir el programa de remozamientos que nos va a permitir en estos 4 años haber remozado los más de 32.000 edificios escolares. Y en el caso de salud también hay un incremento al presupuesto por encima de los 15.000 millones que debe traducirse en más inversión, por supuesto la garantía de medicamentos y de mejoras en los servicios. Estamos haciendo también esfuerzos para ir creando el Fondo Nacional de Becas que anunció el presidente este año y que ahora ya contaría con 250 millones de quetzales para fomentar la capacitación y la formación de las personas en edad de trabajar. Y por ejemplo se ha creado el Fondo de Innovación y Transformación Productiva, que es un apoyo, es el primer fondo en Centroamérica de esta categoría y que lo que busca es tener un doble dividendo, ayudar a las empresas en el proceso de agregar valor a su trabajo y por segundo tema, ir cambiando y disminuyendo la huella ecológica, que también es un reto que tenemos como sociedad. Así es que es un buen presupuesto, es un presupuesto que incluye medidas de transparencia, de rendición de cuentas, sabemos de las preocupaciones de la sociedad en términos de seguir luchando contra la corrupción y ahí van más de 100 millones de quetzales para que la Contraloría General de Cuentas también siga su proceso de fortalecimiento y podamos estar todos los ciudadanos en la total confianza de que lo que se está haciendo bien. Este es el primer presupuesto que diseña el gobierno del presidente Arévalo. Recibimos un presupuesto no solo muy pequeño frente a los grandes desafíos, sino también un presupuesto que no casaba con el plan de gobierno. Por eso hubo que hacer un reajuste a lo largo de este año y ahora este es el primer presupuesto, está plenamente vinculado al ofrecimiento que se hizo durante la campaña de mejorar las condiciones de vida de la población, de crear una economía más pujante. Nuestra idea es que este presupuesto puede llegar a tener una capacidad de impulsar el crecimiento hasta 4.1% anual y por supuesto sigue estando vinculado con la necesidad de crear más empleo. Puede parecer un presupuesto grande, pero son más grandes las enormes carencias de respuestas que ha habido a las necesidades de la población y sigue siendo un presupuesto muy pequeño a nivel centroamericano, por ejemplo. Este presupuesto tiene un tamaño de 15.8% del PIB. Eso significa de cada quetzal que se produzca en la economía guatemalteca vamos a dedicar 15.8 centavos a la construcción de esto, del bienestar social, del crecimiento económico a partir del poder público. Y en Centroamérica, por ejemplo, el promedio es 20%. Si nos vamos a América del Sur, el tamaño de los presupuestos es más o menos equivalente a 24% del Producto Interno Bruto. Es decir, no es un presupuesto tan grande si lo comparamos con todas las necesidades y obligaciones de respuesta que tiene que tener el gobierno frente a la ciudadanía.
Este presupuesto se discutió con todos los actores y con todos los sectores. Creo que las opiniones son completamente válidas y expresan también preocupaciones a las que nosotros podemos darle seguimiento, pero es un presupuesto técnicamente elaborado, es un presupuesto que persigue resultado y lo vamos a ver en la medida en la que pase el tiempo. Lo que el gobierno no puede hacer es seguir teniendo una política fiscal que lleva a la economía guatemalteca a un crecimiento mediocre de 3.5% y a una economía que no genera ni suficiente empleo, que hace que la gente sea expulsada porque económicamente no hay oportunidades, y es un presupuesto que se adelanta y empieza a hacer que se cumplan los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, al agua, al saneamiento. Por lo tanto, es un presupuesto pensado para el bienestar de la nación y de todos y cada uno de sus habitantes. El panorama fiscal que nosotros presentamos desde la campaña y que es el que ha guiado la elaboración de este presupuesto y de nuestra política fiscal de mediano y largo plazo, nosotros lo hemos presentado, esto que estamos haciendo, al Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, en el mes de febrero ellos vinieron al país, les presentamos nuestra panorama fiscal, lo que se va a hacer con los presupuestos del próximo año y los siguientes, y el propio Fondo Monetario consideró que en el contexto guatemalteco es importante y es posible incrementar el déficit fiscal con tal de que estos recursos adicionales sirvan para cerrar las grandes brechas de carencias de infraestructura económica y social. Las calificadoras de riesgo también revisaron el panorama fiscal y lo que nos dicen es que Guatemala tiene la capacidad de hacer presupuestos como lo que estamos ofreciendo, mucho más potentes, sin poner en riesgo la sostenibilidad de mediano y largo plazo. Nuestro gobierno se ha comprometido incluso a avanzar hacia la calificación más alta, digamos, de riesgo país, que es llegar al grado de inversión. Y para hacerlo, tenemos que hacer más inversión económica, tenemos que disminuir las condiciones de pobreza, las desigualdades y por supuesto tenemos que también tener más capacidad de transparencia, de resultados y de ejecución efectiva del presupuesto. Y en eso estamos completamente enfocados. Tenemos que ser mucho más finos en el análisis. Cuando estamos hablando de funcionamiento, estamos hablando de los medicamentos que tienen que haber en los hospitales, estamos hablando del pago de los maestros y maestras, estamos hablando de textos escolares, de la alimentación escolar, así es que el funcionamiento también es importante. Lo que nosotros tenemos que hacer en los presupuestos, y lo estamos haciendo en este, y lo haremos en los futuros, es que haya un mejor equilibrio entre la inversión y el funcionamiento. No puede haber, o no es un buen presupuesto aquel que todo lo destina a funcionamiento, aun cuando las causas sean buenas. Yo creo que nadie cuestiona que tengamos alimentación escolar en las escuelas, y eso es funcionamiento. Nadie cuestiona que debamos garantizar el acceso a medicamentos en todo el sistema público de salud, pero eso es funcionamiento. Sin embargo, un buen presupuesto debe tener recursos también para la inversión. La inversión es el legado para la generación actual y las generaciones futuras. La carretera, la construcción de la escuela, la construcción de hospitales, que este año en ese presupuesto vienen recursos para continuar la construcción de 3 hospitales. Esas son inversiones que son importantes, no solo porque transforman el desarrollo hoy, sino porque crean condiciones para un mejor desarrollo en el futuro. Este presupuesto reequilibra y destina un poco más de recursos a la inversión, sin olvidar las categorías de funcionamiento que también son importantísimas para la vida en sociedad. Justamente estamos en un 80%. El promedio de los últimos 5 años es ese. Estamos haciendo una ejecución bien. Hay 2 ministerios que están presentando algún rezago y sobre ellos estamos trabajando un plan de acción. El interés del gobierno es que se ejecute, pero que se ejecute basado a resultados. Y creo que hay que poner una nueva categoría en nuestras discusiones en las que no solo debe ser premiado un gobierno porque ejecuta todo, sino porque ejecuta basado en resultados, y eso es lo que nosotros estamos intentando hacer. Estamos trabajando en la CEGEPLAN, en el Ministerio de Finanzas, que tienen a su cargo la planificación y la presupuestación para que todos los presupuestos, y este ya lo incluye, estén mejor vinculados entre lo que se planifica
y por lo tanto los resultados que se perciben y el presupuesto que significa la asignación de los recursos. Y vamos a estar dando seguimiento al cumplimiento de las metas, que es un capítulo dentro del proyecto de presupuesto. Para nosotros es importante que los recursos se conviertan en cuestiones muy concretas, en la mejora de la carretera, en la escuela remozada, en la alimentación escolar que llega caliente a la mesa de cada uno de los niños y niñas, y por supuesto los retos grandes, mayúsculos, como son las inversiones en puertos, en aeropuertos, en las carreteras que conectan el comercio de nuestro país. Ahí es donde las personas tendrán que juzgarnos si este presupuesto no solo son recursos suficientes, sino también tienen gestores suficientes para poder hacerlo efectivo, pero de nuestra parte estamos trabajando para que así sea. Este es un gobierno que está cumpliendo lo que ha ofrecido, tanto en materia de inversión como en el gasto en funcionamiento. Estamos haciendo un presupuesto, como yo decía, que esté apegado a nuestra meta de ayudar a mayor crecimiento económico, a mayor empleo, y por el lado de la tributación, nosotros ofrecimos que no habrán cambios de impuestos, de tasas impositivas ni nuevos impuestos. Este presupuesto no incluye eso y quiero asegurarle a las personas que no lo va a incluir en los próximos años. El presidente es un presidente que tiene palabra y nuestro plan de gobierno es la agenda de trabajo que hemos ofrecido a la sociedad y la que estamos cumpliendo. El próximo año nosotros esperamos que la recaudación supere los 100,000 millones de quetzales y que pueda también ser parte de esa recaudación un esfuerzo de hacer más productivos los impuestos. ¿Qué significa esto? Seguir aprendiendo y logrando cobrar mejor los impuestos existentes. Eso sí, hay que seguir peleando contra los evasores, contra los corruptos, contra la gente o las empresas, como los casos que se han ido revelando a lo largo de estos meses, que juegan el juego erróneo en una sociedad democrática, que es evitar y evadir el pago de sus impuestos. Ahí tenemos todavía mucho trabajo para mejorar la productividad de los impuestos y a eso le estamos apostando. Luchar contra la evasión, luchar contra la defraudación aduanera, luchar contra el contrabando, por un lado. Y por el otro, tener una administración tributaria que cada vez haga más simple que un ciudadano, un contribuyente, pague sus impuestos. Creo que lo que tenemos aquí no es nada más que la responsabilidad de cumplir lo que nosotros estamos ofreciendo. Yo pido la mesura, pido la comprensión, porque estamos demostrando que este es un gobierno que viene a hacer las cosas, lo está haciendo bien, y quiero pensar que nos vamos a dar la oportunidad como sociedad a tener una política fiscal más exigente, más robusta, que va a traer como pago un mayor crecimiento económico, más negocios para los pequeños, medianos y grandes empresarios, más empleo y más bienestar. Así es que, lejos de avanzar hacia las diferencias, tenemos que ser claros, que creo que todos perseguimos eso. Todos estamos persiguiendo un país donde la gente se quiera quedar porque tiene empleo, porque tiene buenas condiciones para vivir. Ese es el mejor negocio que pueden tener los empresarios guatemaltecos. Si no lo hacemos así, no va a ser Trump el que haga muros para que la gente no se vaya, van a ser los empresarios, porque no van a tener trabajadores que quieran vivir en un país sin educación, sin salud, sin seguridad, sin nutrición, sin vivienda. Nosotros estamos contribuyendo a tener un capitalismo moderno en el que el crecimiento económico sea compartido y genere bienestar y certidumbre.